Queridos hermanos, estamos celebrando este miércoles 28 de octubre. En este día la Iglesia celebra a los santos apóstoles Simón y Judas. Vamos a leer el texto del Evangelio que se nos propone para meditar en el día de esta fiesta. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio nos relata a Jesús, en primer lugar, que se retira a orar. Esto que ya lo hemos leído en varios pasajes, en varias oportunidades. Jesús, antes de tomar grandes decisiones, nos enseña la importancia de la oración, la importancia de retirarse a ese encuentro personal con Dios. Y no es que Jesús no tuviese sabiduría para decidir y elegir lo que él creía que era mejor. Jesús es Dios. Pero Jesús nos quiere enseñar a nosotros para que también nosotros aprendamos que en los momentos difíciles, en las situaciones complejas que tenemos que tomar decisiones importantes, es necesario, en primer lugar, pedirle a Dios la luz para saber qué es lo que más conviene. ¿Qué es lo que más conviene? Por dos razones. La primera, para dar mayor gloria a Dios, para aquello que nosotros vamos a hacer, aquel paso que vamos a dar. ¿Qué gloria a Dios yo doy haciendo eso? Y en segundo lugar, el bien de mi alma, el bien de las almas. ¿Esto ayuda al bien de mi alma? ¿Ayuda al bien de las almas que están cerca mío, de las demás almas? Cada cosa que Jesús iba a hacer siempre las sopesaba sobre estos dos aspectos: la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. De su alma no era necesario porque era Dios, pero sí la salvación de aquellos que tenía a su cargo. Si nosotros, cada vez que fuésemos a dar un paso importante en la vida, realmente con la mirada sobrenatural, con ese abandono en la providencia, sopesásemos cada una de nuestras decisiones sobre estos dos parámetros, qué distintas serían nuestras elecciones, qué distintas serían aquellas decisiones que a veces han cambiado nuestra vida. Después de rezar, Jesús decide elegir a los apóstoles y el Evangelio nos relata a todos los que él eligió. Los eligió para que estuvieran con él, para que compartieran con él, para aprender de sus enseñanzas y aprender principalmente el modo de actuar de Dios, qué es lo que Dios busca. Y esto también nos enseña muchas cosas a nosotros. El discípulo de Jesús, para aprender a ser discípulo de Jesús, tiene que conocer a Jesús, tiene que compartir con Jesús, tiene que estar con Jesús. Y los discípulos de Jesús no son solamente los apóstoles, esos 12 apóstoles que él eligió, porque todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús en el lugar donde Dios nos quiere, según nuestra propia vocación. A veces pensamos que solamente los religiosos, solamente los sacerdotes tienen la obligación de rezar. Solamente las religiosas tienen la obligación de rezar. Solamente los religiosos y las religiosas y los sacerdotes tienen la obligación
de hacer misión, de salir a misionar, de visitar las casas. Solamente ellos pueden vivir el voto de pobreza, solamente ellos pueden vivir el voto de castidad, solamente ellos viven el voto de obediencia. Y bueno, circunscribimos todo a eso, a aquellos que Dios llama de una manera particular a un seguimiento más específico. Pero en realidad, por el bautismo, todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Y todos tenemos que imitar como hicieron los discípulos. Pensemos que los apóstoles no eran los únicos que iban con Jesús. Había muchas personas que los seguían por el camino, incluso mujeres que los asistían con sus bienes, llevándole lo que era necesario. Y también en este grupo de discípulos, ellas aceptaban y ellos, los que seguían a Jesús, lo que Jesús les enseñaba. El seguimiento de Cristo implica imitar a Cristo. Y si bien algunos hacemos votos y promesas de obediencia, celibato, de castidad, todos los cristianos se nos aconsejan los famosos consejos evangélicos. Todos tenemos que vivir la castidad y esa castidad se vive de acuerdo al estado de vida. Pero la castidad, ¿qué implica? La rectitud interior del corazón. No me es todo lícito. Un novio no tiene ciertas cosas permitidas por el simple hecho de ser novio. Un esposo, aunque sean casados, o una esposa, tampoco tienen todo permitido. Hay cosas que son pecaminosas. Y como son pecaminosas, esas cosas no las pueden hacer ni las deben hacer. Deben hacer aquello que está ordenado para el bien propio del matrimonio, que es la entrega de los esposos y la procreación, siempre abiertos a la vida. Esta sociedad tan pansensualista que vivimos nos ha trastocado los términos y pensamos que nosotros estamos exentos de eso, que a nosotros no nos toca, que eso les queda solamente a los religiosos. Pensemos el tema de la obediencia, algo que toca lo más profundo, toca nuestra propia voluntad. Nosotros los sacerdotes debemos obediencia a nuestro obispo y al Papa y tenemos que obedecer lo que se nos mande. Y si el obispo me dice, mira, tengo que cambiar de parroquia, uno tiene que obedecer. Uno podrá poner alguna consideración, pero uno obedece. Porque en la voz del obispo está la voz de Dios. El religioso obedece a su superior inmediato, que también representa a Dios. Hoy, lamentablemente, la obediencia se ha convertido en una especie de obediencia dialogada, una obediencia en la cual uno tiene que dialogar todo y llegar a un acuerdo. Si bien es cierto que hay cosas que se pueden dialogar, pero también se ha perdido esta dimensión de la obediencia de Jesús. Jesús nos enseña con su vida que Él obedeció al Padre, aunque su obediencia implicaba la renuncia a su propia voluntad. No he venido a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Y la voluntad del Padre no era otra cosa que su muerte en la cruz. ¿Y cuánto le costó a Jesús la muerte en la cruz? Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, el cáliz del dolor, del sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. También nosotros, como laicos, estamos invitados a vivir la obediencia a mi superior inmediato. ¿Cuánto nos cuesta obedecer a nuestros superiores? ¿Cuánto nos cuesta obedecer a nuestros jefes? ¿Cuánto nos cuesta a veces agachar la cabeza? Parece que todos tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y es cierto, podemos hacerlo. Pero también es bueno obedecer cuando nos mandan y sobre todo si no nos mandan algo que sea pecaminoso. Bueno, no importa, lo obedezco. Aprendo de Jesús, que nos enseñó con su obediencia el misterio de nuestra redención. Según nos relata la historia, hoy celebramos a San Simón y San Judas. San Simón es oriundo de Caná, se le llama el celote, tal vez porque pertenecía al partido extremista de los celotes que llevaba la guerrilla contra los romanos. Evidentemente Simón se va a haber convertido, llamado por Jesús, y ha cambiado su vida de guerrero para convertirse en soldado de Cristo. De igual manera con Judas llamado también Tadeo, Judas Tadeo, San Judas Tadeo, hizo a Jesús durante la última cena una pregunta que le valió la promesa: si alguien me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada.
Los dos murieron mártires como todos los apóstoles y nos han enseñado y transmitido el ejemplo de esa vida que totalizó su entrega. Han descubierto a Jesús, una persona concreta, esa persona que los cautivó de tal manera que fueron capaces de dejarlo todo y de seguir sus pasos. En este día miércoles pidamos por intercesión de estos dos apóstoles para que también el Señor a nosotros nos enseñe a amarlo cada día más, a seguir sus pasos, a imitar sus pasos y también a escuchar estos consejos evangélicos que son aplicables para todos los cristianos, en todos los tiempos y en todas las condiciones. Pobreza de vida, el no estar apegado a las cosas del mundo. Castidad, ese tener el corazón limpio, el corazón puro, de acuerdo al estado de vida que Dios nos pide. Y la obediencia que principalmente es a Dios, obedecer sus leyes, pero también obedecer como un signo de humildad a aquellos que son nuestros legítimos superiores. Que nuestra Madre, la Virgen, nos conceda a todos esta gracia. Y veamos especialmente por todos los enfermos, los que están sufriendo, por los que están solos, por los que están lejos de sus hogares, por aquellos que me piden oraciones, para que el Señor les conceda a todos las gracias que más necesitan, y también por aquellos que han partido a la casa del Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.